Hola a todos, para quienes no me conocen soy Cristian, para quienes me conocen pues también. Bienvenidos a este espacio dedicado a la mitología griega y muy particularmente a sus personajes humanos que son personalmente mis favoritos. Hoy quiero contarles la segunda parte de la historia de Edipo el Rey, uno de los personajes más famosos de la mitología griega que le da el nombre al complejo de Edipo que acuña Sigmund Freud. Pero ya para hablar de las personas que tienen cierto raye sexual con sus mamás, ¿no? En fin. En el capítulo anterior les había contado la historia de Layo, el padre de Edipo, que comete un crimen horrible, que por ese crimen recibe una maldición. Él va al oráculo a preguntar algo y el oráculo le dice que su propio hijo lo va a matar. Entonces cuando nace su hijo, él decide abandonarlo para que se muera, pero el pastor al que le pide que lo abandone va y lo da a los reyes de Corinto, quienes no podían tener hijos y crían a este niño como su propio hijo y Edipo crece como un príncipe en Corinto. Edipo era un chico chévere, buena gente, inteligente, bastante agradable, pero no le caía muy bien a la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente le tenía envidia porque sentían que él no merecía ese lugar de príncipe, porque era un secreto a voces que él no era hijo biológico de los reyes de Corinto, pues porque la reina ya estaba un poco vieja, veían que pasaba mucho tiempo y parecía que los reyes no podían tener hijos, nadie la vio nunca embarazada y de repente aparecieron con un bebé. Dijeron los reyes que ese hijo era su hijo biológico y lo sostuvieron ante todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era mentira. Entonces como que le hacían los comentarios a Edipo todo el tiempo mientras iba creciendo en la escuela. De pronto la familia, otras alas, otras ramas de la familia real que de pronto podrían aspirar al trono por sangre, pues le tenían bastante, ya no envidia, sino odio a Edipo, porque de alguna forma, sin ser parte de la familia real, se iba a quedar con el trono. Y los comentarios pasaron de pasivo-agresivos a agresivo-agresivo, ¿no? Y Edipo empezó a crecer como con ese raye, con esa duda, con esa certidumbre de si ellos eran realmente sus padres biológicos, de quiénes eran entonces sus padres biológicos, porque tampoco era que se pareciera mucho a sus papás, porque los papás del mar eran rubios de ojos azules y Edipo era más bien como color cartón, así como yo, como si hubiera nacido en América Latina. Y pues nada, él se fue al oráculo a preguntar que si Pólipo y Mérope, quienes eran los reyes de Corinto, eran sus padres biológicos, y si no, pues que quiénes eran. El oráculo, allá había una pitia, una sacerdotisa que estaba como en estado de trance. Alguna gente dice que era por los vapores que emanaban de la tierra, que como que se drogaban, entraban en trance y daban sus profecías. Lo único que le respondió fue: Edipo asesinará a su propio padre y tendrá hijos con su propia madre. Y fue todo lo que le dijo sin darle ninguna explicación. Edipo, pero quedó así como: venga, pero ¿quiénes son mis papás? Pero ¿cómo así? No, nada, no hay más explicaciones. Entonces en ese momento pues él creía que Pólibo y Mérope, los reyes de Corinto, eran sus papás de todas maneras, porque él les preguntó también en algún momento como: hey papá, ustedes, pues todo el mundo dice que yo no soy su hijo biológico, escucho comentarios, ¿ustedes son mis papás? Pues ellos le dijeron: sí, claro, le aseguraron. Ellos le hubieran podido decir la verdad: sí, pero te amamos, tal, no sé qué. No, mentira tras mentira, mentira podrida. Y pues Edipo decidió que se iba a alejar de Corinto, que se iba a ir lo más lejos posible, que nunca iba a volver a ver. Pues él no se iba a arriesgar de todas maneras a hacer algo tan horrible, ¿no? Durante ese viaje que él arrancó en un cruce de caminos, empieza a venir como un carro que venía muy muy rápido. Edipo tampoco estaba como de genio para quitarse, ¿no? Entonces como que el otro: quítese, se lo echo por encima. Edipo pues que hubo como fue gonorrea a su mamá, que es de Correa y tal, y pues los terminó matando. Se formó como un conflicto, una pelea ahí, el bochinche tal, y Edipo los mató. Dentro de ellos había una persona que parecía muy importante, que todos los otros como que lo protegían y estaba como mejor vestido y tal, que parecía alguien muy importante, y pues como que no le puso mucho cuidado. Siguió con su camino y llegó a la ciudad de Tebas, que era su ciudad natal, el lugar donde había nacido, donde Layo, su padre biológico, era el rey. Resulta que acaba de llegar también la noticia a Tebas de que el rey Layo había sido asesinado por un desconocido en un cruce de caminos. Sí. Y que quien pudiera vencer a la Esfinge, que era un monstruo que estaba aterrorizando a la ciudad de Tebas, se convertiría en el nuevo rey.
Edipo pues vio su oportunidad de hacer su vida, de rehacer su vida, de empezar de cero, convertido en rey de Tebas, y se fue a ver cómo era este cuento de la Esfinge. La Esfinge era un monstruo que le hacía a uno una pregunta, un acertijo, y si uno no le respondía el acertijo, pues chao papá, lo mataba. Y el acertijo era que cuál era el animal que caminaba en 4 patas por la mañana, en 2 patas a mediodía y en 3 patas por la tarde. Resulta que Edipo era un muchacho bastante inteligente y resolvió el enigma y dijo que era el ser humano. Porque cuando es un bebé gatea en 4 patas, cuando es un adulto pues camina en 2 patas, y cuando es un viejito usa un bastón que es como una tercera pata. Entonces la Esfinge, al ver que alguien había resuelto su enigma, pues se tiró por un barranco. Y Edipo llegó convertido en un héroe a Tebas, pues con todas los laureles pues para convertirse en el siguiente rey de Tebas. Resulta que la reina Yocasta, su madre, pues había quedado viuda porque algún desconocido había asesinado en un cruce de caminos a Layo, rey de Tebas, y su esposo. Y pues ¿con quién se iba a casar Edipo? Pues con Yocasta, que era una reina bastante hermosa. A pesar de que le llevaba sus ceñitos, era una reina bastante hermosa. Y se casan y tienen hijos. Y ahí se cumplió pues toda la profecía, ¿no? Porque ese desconocido que había matado al rey de Tebas en un camino, obviamente había sido Edipo. Edipo ya había matado a su padre. Se había cumplido toda la profecía, ¿no? Se le cumplió la profecía a Layo, se le cumple la profecía a Edipo. Y Edipo tiene hijos con su propia madre. El tiempo pasa y resulta que hay una peste en la ciudad y la gente empieza a morir, y Edipo no sabe por qué, y empieza a preguntarle a los médicos no saben qué hacer, la gente se muere y no hay una cura para la peste, y Edipo vuelve al oráculo. Esta vez no va al oráculo, sino que le pregunta a Tiresias, el adivino ciego, lo hace traer. Y Tiresias le dice que la única forma de que esa peste, esa enfermedad se vaya, es que saquen al asesino de Layo, el rey de Tebas. Pero pues como nadie sabe quién fue, pues Edipo le pregunta que quién fue, y Tiresias le dice muy claramente, pues fue usted. Aquí tengo enfrente al asesino del rey Layo, ¿no? Y pues como que Edipo se queda, ¿cómo va a decir usted estas cosas? Usted seguro está confabulado con Creonte, que era el hermano de Yocasta, y que él creía que Creonte se quería quedar con el reino, y pues se inventaron toda esa estrategia de la profecía para que él se fuera del reino como el asesino de Layo, y pues Creonte quedarse como rey. Entonces Edipo que tal, no sé qué, y pues Tiresias le dijo, pues no ponga cuidado, verá que va a haber una desgracia, ¿no? Resulta que en ese momento llegó un mensajero de Corinto a decirle que el rey Pólibo había muerto y que él se tenía que convertir en el rey de Corinto. Pero ese mensajero era el pastor que en algún momento había llevado a Edipo ante los reyes de Corinto, que tenía la misión de contarle la verdad a Edipo cuando el rey Pólibo muriera. Entonces Edipo le dice, el pastor le dice a Edipo que él en realidad no es hijo de los reyes de Corinto, que es hijo de Layo y de Yocasta. ¿Sí? Entonces cuando se empiezan a atar cabos y Edipo conecta su historia con toda la historia del desconocido que él mató en el cruce de caminos, que en realidad era el rey de Tebas, pues se da cuenta de todo, de que había asesinado a su padre y había tenido hijos con su propia madre. En ese momento Yocasta estaba escuchando por alguna razón la conversación, se da cuenta, también conecta todos los cabos, que la profecía se había cumplido, y pues decide ir a ahorcarse. Cuando Edipo va a buscar a su esposa madre, pues la encuentra colgada en una habitación y decide, como con unos adornos que tiene el vestido, los vestidos de las reinas, sacarse sus propios ojos, ¿no? Porque él dice que si se suicida, él no va a tener pues cómo darles la cara allá en el mundo de los muertos, pero que si sigue vivo no puede tener ojos porque sus ojos solo ven desgracias tras desgracias, ¿no? Y decide que se va a exiliar del reino de Tebas él mismo, y Creonte se termina convirtiendo en el rey de Tebas, ¿no? De ahí surge toda esta historia en psicología moderna acuñada por Freud del complejo de Edipo, ¿no?
que trata sobre personas que tienen alguna especie de fijación sexual hacia su propia madre o sienten atracción sexual por su madre o por mujeres que se parecen físicamente o que tendrán alguna característica parecida a la de su madre y eso pues les atrae sexualmente, hasta llegado al punto de personas que cometen el incesto, ¿no? Ya como tal. Y pues está la historia de Edipo el Rey, una historia bastante trágica que no termina aquí. La historia de los hijos de Edipo y las hijas de Edipo también es bastante trágica, como que la maldición de Layo alcanza muchas generaciones. Pues serán historias que tal vez vengan en capítulos posteriores. Gracias por escuchar, por consumir esta clase de historias, de contenido que son tan interesantes y tan lindas. Si les gustó, pues chimba, si pueden dejar un like, un comentario, se pueden suscribir al canal. La idea de esto es seguir haciendo este tipo de historias, contar más historias de más personajes de la mitología griega. Pues nada, hasta la próxima.